Lo prometido es deuda y hoy El llano en llamas de Juan Rulfo. Me aplicaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre mucho más sencillo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, escritor, guionista, fotógrafo mexicano, nacido en 1917 en Apulco, San Gabriel, Sayula, Jalisco, México. Escritor del Llano en Llamas, una recopilación de cuentos, y de la novela Pedro Páramo. Trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, en el cual editó una de las colecciones de antropología más importantes que tiene México. Cuando niño, Juan Rulfo vive en una hacienda en Jalisco que era muy próspera, pero viene la Revolución Cristera y matan a su abuelo y a su padre. Al poco tiempo muere su madre y él tiene que vivir con su abuela por un tiempo y luego es mandado a un orfanato en Guadalajara, donde él pasa casi toda su infancia. Cuando sale del orfanato, trata de entrar a estudiar a la Universidad de Guadalajara, pero está en huelga y se tiene que ir a la Ciudad de México, donde ya no le da tiempo de inscribirse en la Universidad Autónoma de México, y entra de oyente en el Colegio de San Ildefonso. Juan Rulfo empieza a publicar obra en 1934, escribe cuentos para algunas revistas. Es así como luego, por medio de esa recopilación de cuentos, es que hace y conforma su libro de cuentos El Llano en Llamas. A ver, ¿qué les puedo decir de Juan Rulfo y de su obra? Que van, por supuesto, súper hilvanadas, súper hermanadas. Juan Rulfo, como les dije en la introducción, pertenece a una familia de hacendados en Jalisco, pierden todo por la Guerra Cristera, le toca a la familia de Juan Rulfo vivir primero la Revolución y luego la Guerra Cristera o la Revolución Cristera Mexicana. La Revolución luchaban porque les repartieran la tierra a los indígenas. Y luego viene la Revolución Cristera. Quieren que por 10,000 habitantes haya solamente un párroco y empieza a haber mucha enojo al respecto. Ahí van los hombres a pelear porque la iglesia no le quiten importancia en México. Entonces viene una guerra, se puede decir que hasta cierto punto tonta, una guerra que se pudo haber evitado. Les cuento todo esto porque en la obra de Juan Rulfo nos vamos a encontrar todo un contexto de lo que es la Guerra Cristera o la Revolución Cristera y la Revolución Mexicana. En su obra vamos a encontrar muchísimo la relación padre-hijo, nos va a hablar mucho de ello, nos va a hacer muchos sentir esa relación ausente padre-hijo, porque quedaron muchísimos niños huérfanos después de esas dos revoluciones. Por otro lado, también tenemos que los latifundios jamás los pudo quitar la revolución o no los quitó de inmediato, y entonces se prestaba mucho para la descendencia ilegítima. Entonces hay muchos traumas, hay mucho rencor de estos niños que nacen de los hacendados, pero que no pueden llevar ni su apellido y que nacen en camas de petate, ¿no? Todo eso nos los va narrando y nos los va plasmando en su obra. Juan Rulfo es un escritor que tiene muchísima economía de palabra, ocupa muy pocas palabras para explicarnos y expresarnos todo el sentir que lleva dentro, porque es impresionante todo lo que siente y todo lo que nos va plasmando. Nos narra en sus relatos la violencia y los saqueos que existían en aquella época, y esto pues se refleja después de las dos revoluciones por mucho tiempo. Nos narra muchísimo la tierra, el olor de la tierra, cómo se sentía. Los personajes de Juan Rulfo son muy hacia adentro, no hay conversaciones, siempre son monólogos hacia adentro, son frustraciones que nos platican dentro de su monólogo, nos platican su vida o sus acciones interiorizando, y todos sus dolores y sus pesares y la sed tan grande de justicia de las que se quedan después de estas dos revoluciones. En todos sus cuentos vamos a encontrar poesía. Este cuento se llama En la madrugada. San Gabriel sale de la niebla húmeda de rocío. Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo buscando el calor de la gente. Ahora está por salir el sol y la niebla se levanta despacio, enrollando su sábana, dejando hebras blancas encima de los tejados. Un vapor gris
apenas visible, sube de los árboles y de la tierra mojada atraído por las nubes, pero se desvanece enseguida y detrás de él aparece el humo negro de las cocinas, oloroso a encinos quemado, cubriendo el cielo de cenizas. Vamos a encontrar también agotamiento, desesperanza. Nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habrá después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí hay algo, hay un pueblo, se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá, es el viento el que lo acerca. Por otra parte se da este tema de los muertos que pertenece tanto a la cultura mexicana y que también lo expresa muchísimo en sus narraciones. Por ejemplo, aquí hay un pedacito que es impresionante. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Qué hermoso, qué impresión. Juan Rulfo pertenece al realismo mágico, sus cuentos están llenos de realismo mágico. Pero hay una anécdota muy, muy linda de Juan Rulfo con Gabriel García Márquez. Resulta que Álvaro Mutis sube al lugar donde estaba viviendo Gabriel García Márquez cuando ya estaba en México y le avienta unas hojas y le dice: lee esa vaina, carajo, para que aprenda. Era Pedro Páramo. Y dice: aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka habría sufrido una conmoción semejante. Y obviamente se comprende que Gabriel García Márquez tuvo una influencia impresionante de Juan Rulfo, con su realismo mágico, con su manera de narrar un poco poética o muy poética y muy de metáforas. Feliz, me siento feliz de haber leído El Llano en Llamas. Ya pedí mi libro de Pedro Páramo para leerlo también, súper convidada. Les digo, las únicas 2 obras de Juan Rulfo excelsas, se han traducido a todos los idiomas habidos y por haber. Juan Rulfo ha ganado o ganó muchísimos premios muy importantes y es un clásico rotunda y absolutamente de la literatura mexicana y de la literatura universal. Les invito a que lo lean. Son cuentitos chicos, los pueden leer salteados, no llevan una secuencia, lo pueden leer en cualquier lado, lleven su libro a cualquier lado. Enamorada de Juan Rulfo, de lo que me hace sentir, de lo que me hace vibrar, y espero que esas sensaciones y esas alegrías del alma las perciban ustedes también cuando lean esta maravillosa obra. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.